Tenemos una súper entrevista con, yo considero uno de los grandes baluartes, un gran tesoro santamariano que él está trabajando hace mucho tiempo en San Miguel de Tucumán y estamos en comunicación con el señor Roberto Chaile. Roberto, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, buenas noches chicos, ¿cómo están? Ángel, Ramiro, también para todos los demás chicos que están ahí en el programa de Inadaptados, gracias por la invitación. Por Espero favor, que anden Roberto. todos muy bien. Vos sabés que nos conocemos hace mucho tiempo, ¿te acuerdas cuando andábamos de la mano y todo eso, no? Bueno, ahora vamos a hablar de cosas serias ahora. Claro, ahora hay un Vamos. momento serio de la noche. Claro, porque ya para Jodón ya lo tenemos a Ramiro, entonces bueno, vos tenés que ponerte la pilcha de chico serio. Además, como estudiante, o no, perdón, como vos trabajás en el CONICET, ¿no? Sí, estoy haciendo el doctorado yo en el laboratorio de medios e interfaces en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT. O sea, sos grosso, Roberto. Acá en Santa María, yo que sepa, no hay nadie. Y por eso era el tema de hoy. Está muy en boca de todos el tema de la vacuna rusa. Sí, está bien, está mal. Y para eso te traemos a vos, para que como estudioso, como formás parte de un grupo de investigadores, para que nos digas sobre esto. ¿Está bien, está mal? ¿De qué se trata esta vacuna rusa? Bueno, sí, primero tal vez aclarar tal vez el procedimiento que se lleva a cabo antes de poder aprobar, ¿no?, cualquier medicamento. Dentro de eso están las vacunas. Por lo general, siempre cuando se descubre o se desarrolla un medicamento o cualquier otro producto médico, Sí. ese obligatoriamente tiene que pasar por lo que se llaman distintas fases de estudio para poder validar si ese medicamento o producto es seguro, es eficaz y no va a generar un daño en los pacientes. Entonces, primero están los estudios preclínicos, a donde se hacen pruebas en animales, en no cualquier animal, sino animales que están justamente aprobados y destinados para ese tal fin, de manera que esos resultados que se puedan sacar de ahí puedan ser extrapolados a los humanos. Uh-huh. Y uno pueda ir con cierta seguridad de que si hay algún daño en los humanos va a ser algo no muy grave o no tan fatal. ¿Qué clase de animales, Roberto? Y algunos de ellos, por ejemplo, son los ratas de laboratorio, las ratas de la cepa Wistar, que son las blancas de ojos rojos. Uh-huh. A veces son los cobayos. Bueno, en el caso de la vacuna esta particularmente, los animales que se usaron fueron muy parecidos a un hámster, los que se usaron, ya que la respuesta en esos animales eran la que te podía dar como una primera idea de si es que iba a haber o no efectos adversos. En la mayoría de los casos que se hicieron pruebas en estos primeros animales, que son de pequeño porte, o sea que no son animales muy grandes, no hubo efectos adversos importantes y el efecto de la vacuna había sido prácticamente total, o sea, a estos animales se los sometía a la infección con el virus. Sí. Y todos los que se habían administrado con la vacuna habían podido resistir la infección, habían podido generar inmunidad. Ramiro. Roberto. Una vez, sí. Perdón, Roberto. No, continúa, tengo otra pregunta, pero cuando finalices. Bien. Cuando nosotros tenemos que pasar al humano, por lo general, hay algunos que no lo hacen, pero hay otros que sí, deciden pasar a animales que sean de mayor tamaño y que estén muy cercanos a nosotros en cuanto a lo que sería genéticamente, ¿no? Por lo general, siempre se habla desde lo que es la teoría de la evolución, sí, que los animales más cercanos a nosotros genéticamente son los primates o los monos. Y entonces, de alguna manera, para probar vacunas, antes de administrársela a humanos, se busca una especie específica de primate que se llama mono rhesus, ¿no? Uh-huh. Ya que la respuesta inmune que tienen estos animales es prácticamente la misma que la que tienen los humanos, y de esa forma, si es que genera buena inmunidad ahí y no hay grandes efectos adversos, puede estar prácticamente seguro de que la vacuna va a tener una buena efectividad en el humano.
Estas pruebas se hicieron en la gran mayoría de los proyectos. En el caso de, por lo que yo tengo entendido, en el caso de la rusa no, pero en la otra vacuna, que es la que está haciendo la Universidad de Oxford con AstraZeneca, sí se hizo, y ya que es prácticamente el mismo tipo de vacuna, ahora después le explico eso del tipo de vacuna. Bien, justamente quería llegar a la pregunta eso, cómo varía la vacuna rusa con la de Oxford, y tengo entendido que la de Oxford han probado ya en lo que es humano y han tenido que pararla por ciertas reacciones adversas. Sí, bueno, justamente cuando vos te pasas a esos nuevos estudios, que sería fase 1, 2 y 3, que son las fases que tiene que atravesar una vacuna para poder ser aprobada, vos en la primera fase probás en un pequeño número de pacientes que están sanos, a los cuales no los vas a poner en contacto con la enfermedad, solamente porque estás buscando si hay efectos adversos o no. Este número puede ir desde las 80 personas hasta las 200 personas. Es un número pequeño de personas, en donde por lo general son pacientes de un mismo país, como en el caso de la vacuna rusa, que eran 76 personas y todas eran de Rusia. Ajá. Y en el caso de la de Oxford, que eran prácticamente todas inglesas, y ellos probaron alrededor de 160, 180 personas. En estas primeras hallazgos, digamos, tanto una como la otra, no presentaron efectos adversos graves. Pero algunos sí. Por lo general los efectos adversos que presentaron se les considera leves, porque era, por ejemplo, lo que a uno le pasa con cualquier vacuna, que es tener un poco de sensación de fiebre. Ajá. Porque no es que tenés fiebre, sino que está por debajo de la temperatura que se considera fiebre. Eso se llama febrícula más bien. Sí. Dolor en el sitio de la inyección, como dolor muscular o como cansancio. Bien. Que son por lo general efectos adversos, obviamente que sí hay que hacerlos notar, pero que se consideran más leves, ¿no? Perfecto, bien. A partir de ahí, vos tenés que hacer una segunda fase, a donde tenés que tomar un número más grande de personas, entre 2.000 hasta 5.000 personas, a donde vos ya vas a probar con personas de distintos países, de distintas etnias, para ver si es que la carga genética de cada persona influye o no en si la vacuna tiene efectividad y en si aparecen efectos adversos que pueden no haber estado salido en esa primera fase, ¿no? Porque obviamente un número de 100 personas no es representativo para toda la población de un país, mucho menos para la población del mundo. Sí. Y en esa segunda fase es a donde por ahí ha habido en algunos estudios gente que había desarrollado efectos extraños, que estaban por ahí relacionados a cuestiones neurológicas, pero que no necesariamente estaban relacionados a la vacuna en sí, sino tal vez a la formulación, o sea, a todos esos excipientes que acompañaban a la vacuna. Y en otros casos, como en el caso de la vacuna de Oxford, era porque el paciente ya traía ciertas anomalías propias a nivel del cerebro, que cuando le dieron la vacuna lo único que pasó fue que esos efectos se exacerbaron. Sí. Y se terminó demostrando que era algo que no estaba estrictamente relacionado con la vacuna, por eso se paró. Pero lo que pasó es totalmente normal. Lo que pasa es que hoy en día una prueba clínica está tan mediatizada que prácticamente sabemos el minuto a minuto del desarrollo de cada vacuna, que nos parece raro todo lo que pasa, pero es totalmente normal. Bien. Para que se den una idea, un medicamento en situaciones normales, las pruebas de fase 2 y fase 3 llevan desde el año hasta los 5 años. Ah, mirá. Por lo tanto, que en este caso, que sea una situación de urgencia, de pandemia, que la podamos hacer en meses, es algo sumamente extraordinario. Y por lo tanto, que vos pares y controles a ver si realmente la gente que tuvo ese efecto adverso está relacionado con tu vacuna o no, es algo normal, porque si no, de alguna manera te compromete todo el estudio y vos tendrías que volver hacia atrás con tu desarrollo de vacuna y perder toda la cantidad de plata y el riesgo de la salud que eso implica, obviamente. Bien, bueno, tengo entendido que ya en Argentina
han iniciado con la etapa 3, en la etapa 3 con la vacuna y ciertas personas se han vacunado y comentaban que sentían esto que habías comentado vos, dolor de cabeza, dolor en el lugar donde se colocaba la inyección, que eso es por días u horas nada más, pero que dentro de todo tenían resultados positivos a lo que es esto del coronavirus. Sí, por lo general, como te digo, ya una vez que pasó la fase 2, tanto de la de Oxford como la de Rusia, que lo que pasó en Rusia, a diferencia con la de AstraZeneca, es que ellos hicieron la fase 1 y la fase 2 casi que al mismo tiempo, en paralelo. Bien. Eso no suele hacerse de forma habitual, pero tampoco es tan raro, y en este caso se hizo justamente para poder ahorrar tiempo. Claro. Porque prácticamente o sea, cuando vos empezás un estudio tenés que seleccionar quiénes van a ser candidatos para que se puedan colocar la vacuna. Entonces vos, por ejemplo, decís, yo le voy a poner la vacuna a personas que tengan entre 16 y 59 años, que tengan un peso de tales características, que no tengan tales enfermedades, que no tomen tales medicamentos. Entonces vos generás un perfil de ese paciente y después salís a buscar los candidatos. Muchas veces encontrar esos candidatos en todos los países donde vos tenés que probar no es tan fácil, y es por eso que eso lleva tiempo. Como te lleva mucho tiempo, si vos podés empezar medio que al mismo tiempo ese reclutamiento de pacientes, vos, en algunos casos como el de Rusia, se hace. Entonces ellos probaron la fase 1 y la fase 2 prácticamente al mismo tiempo. En este sentido, la diferencia también está por la cantidad de plata que se maneja. El que desarrolla la vacuna en Rusia es un instituto de investigación que es más bien estatal, con cierto financiamiento público. En cambio, en el otro caso de Oxford hay un financiamiento público y un financiamiento privado muy grande, porque AstraZeneca es uno de los laboratorios farmacéuticos más grandes del mundo. Por lo tanto, ellos, para poder hacer estas pruebas, conseguir candidatos y largar en múltiples centros a nivel mundial, tenían el dinero para poder hacerlo. Bien, ahora, ¿cuál vacuna estimás vos que va a llegar al mercado más rápido? ¿La de Rusia, la de Oxford, para luego dispersar en lo que es nuestro país? Bueno, mira, según lo último que yo he podido ver, están las dos en fase 3. Los primeros resultados preliminares de la fase 3 de la de AstraZeneca están diciendo como que sí podría ser entre marzo y abril del año que viene el lanzamiento mundial, porque las primeras dosis irían justamente para Inglaterra, ¿no? Ahora, el proceso de aprobación en ANMAT, que es lo que sí o sí tienen que hacer, ya se inició más o menos en el mes de agosto de este año acá en Argentina. Por lo tanto, si es que ellos tienen los resultados favorables de la fase 3 con mayor antelación que la de la vacuna rusa, es probable que esa llegue primero. Tengo una consulta, Roberto. Sí. Me parece una pregunta tonta, ¿no? Pero no quiero dejarla pasar. Si yo me vacuno, ponele con alguna de estas, las mencionadas anteriormente, ¿no? ¿Yo me curo o me hago inmune, ya no me puedo volver a contagiar? Bien, el propósito de una vacuna no es curar, bueno, salvo este tipo de vacunas, ¿no? En otros casos, por ejemplo, como en el caso de la rabia y el tétanos, las vacunas tienen como cierto efecto, podría decirse como de tratamiento, pero en este caso lo que hace la vacuna es generarte a vos las defensas necesarias para protegerte de posibles infecciones en el futuro. Bien. No quiere decir que si vos tenés la enfermedad y te pones la vacuna, te vas a curar. O sea, si vos tenés la enfermedad, bueno, ya depende mucho de tu sistema inmune y de los medicamentos que puedas llegar a tomar para que te puedas curar o no. Ponerte una vacuna en ese momento no te daría mayor beneficio. Ah, bien. La vacuna solamente genera el beneficio que vos estás protegido para futuras infecciones. Pasaría como con la inyección o la vacuna contra el resfrío, ¿no? No va a hacer que no te resfríes, sino que te hagas releve. Contra la gripe sería, contra la digamos. gripe, claro. Sí, es que sí, esa es la función, digamos. Vos tenés distintos tipos de inmunidad. Una que básicamente es una inmunidad innata, que es la que uno ya trae dentro de sus propios glóbulos blancos, que van a ser los que van a producir todos los mecanismos para defenderlo de cualquier enfermedad.
y otra que es adquirida, y en una de esas que es la adquirida están las vacunas, que son las que básicamente le proveen al cuerpo un virus o una bacteria o partes de ese virus, partes de esa bacteria de forma inactivada, para que el cuerpo lo estudie, sepa cómo es ese tipo de organismo y pueda preparar las defensas para cuando después vos tengas contacto con la enfermedad. ¿Por qué hay tanta polarización, tanto rechazo en lo que respecta a los medios de comunicación? ¿Por qué crees vos que sucede eso? Yo creo que gran parte de la polarización, desconfianza y todo eso es justamente porque en la pandemia no solo sufrimos de la enfermedad en sí, sino también sufrimos de la infodemia. Ajá. Nos invaden de información contradictoria y muchas veces no comprobada, sin basarse en ciencia, de todos los tipos de medios. Muchas veces no se consulta a los profesionales adecuados y expertos en el área, y se dicen un montón de cosas, y entre medios a veces se cuelan teorías de conspiración y nuevo orden mundial y todo lo que vos puedas haber escuchado alrededor de eso. Pero para que vos tengas una idea, cosas que se decían acerca del Sputnik 5, que es la vacuna rusa. No puede haber salido una vacuna tan rápido, porque ¿cómo puede ser que los otros llevan años investigando vacunas y esto ya? Bueno, primero y principal hay que aclarar que el modelo de vacuna en el que se basa tanto el Sputnik 5 como la de Oxford es un modelo de vacuna que ya tiene muchos años estudiándose, que es una vacuna usando lo que se llama un vector viral. O sea, es un virus al cual le sacaron todos sus elementos para infectar y dejaron como un cascarón vacío. Ese cascarón vacío, que es de otro virus, que no es el coronavirus, es de un adenovirus, que por lo general ese virus es el que produce las gripes o los resfríos, le pongo yo genes para que produzcan como si fuese las espinas esas que tiene el coronavirus, no sé si ustedes vieron. Sí. Esas púas tienen un tipo de proteína que se llama proteína S. Entonces yo adentro del adenovirus que mi cuerpo ya conoce, le pongo las púas esas. Cuando entra al cuerpo, ese virus no se puede multiplicar, porque le he quitado los genes para que se pueda multiplicar. Entonces prácticamente es un virus muerto que tiene por fuera las púas o las proteínas S del coronavirus. Por lo tanto, el cuerpo no diferencia si es que es un adenovirus mutado o si es el coronavirus realmente. A lo único que le importa al cuerpo es qué tiene ese organismo. Como tiene la proteína S del coronavirus, que es con lo que infecta por las vías respiratorias, lo procesa y genera inmunidad. Entonces, la próxima vez que a mí venga el coronavirus y quiera ingresar a mi cuerpo, el cuerpo ya va a conocer esa proteína y va a decir, a este lo tengo que atacar así, porque ya lo he conocido antes. Bien. El adenovirus, como tal, el gran problema que tiene es que como muchas vacunas usan ese mismo modelo, es difícil hacer que el cuerpo diferencie entre esta vacuna nueva y unas a las que ya ha estado expuesta antes. Entonces, lo que podría llegar a pasar, que es por lo cual se critica un poco que se siga usando este modelo un poco más viejo, es que cuando use ese modelo me esté quitando la inmunidad de una vacuna vieja que yo ya me haya puesto antes. Sí, voy a estar protegido contra el coronavirus, pero me puede quitar tal vez la inmunidad que yo tenía contra, no sé, el sarampión, el ébola o cualquier otra vacuna del estilo. Por eso es que lo que hizo Oxford en ese caso es, en vez de usar adenovirus que son de humanos, o sea, que infectan a humanos modificados, ellos usan adenovirus que son de monos, de primates. Entonces, de esa manera yo ya no voy a tener el problema que me quite inmunidades más viejas que yo ya he adquirido. Perfecto. Muy bien, Roberto. Pero los dos resultados que tuvieron, tanto una vacuna como la otra, con respecto a inmunidad, o sea, protección ante la enfermedad, fueron satisfactorias. Perfecto. Ramiro, ¿cómo le Roberto, con Ramiro? La verdad que es muy interesante. Nosotros siempre vamos a las fuentes, a los profesionales. La verdad que nos quedamos sin tiempo porque ya nos están corriendo del otro lado.
Sí. Queremos agradecerte por tu tiempo, por hablar con nosotros y de esta manera la comunidad, informarse y como decís vos, dejar de lado un poco todos los medios que varían, cambian la información a como dé lugar, y tenemos la palabra tuya, y en este caso seguramente muchos abrieron también su mente y se han informado con fuente directa, así que muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, porque yo que soy un neófito en cuanto a medicina pude entenderlo muy bien y Muy bastante didáctico. claro. Sos muy didáctico, Roberto, así que tenés que dedicarte a la docencia después. Muchas gracias, chicos, a ustedes. Sí, yo también les agradezco justamente por tomar esa iniciativa, que más bien debería ser esa la correcta actitud periodística, de tratar de buscar realmente las fuentes, los especialistas que puedan informar de manera correcta a la comunidad y dejar de dispersar esa información falsa o información incorrecta, que lo único que genera es más miedo y más pánico en la población, y no nos ayuda para nada. Muy bien, Roberto, muchísimas gracias, te volvemos a agradecer y será hasta un próximo contacto. Ahí vamos a estar molestándote nuevamente. Sí, no hay problema. Cuando ustedes quieran, chicos, y espero que anden muy bien. Los felicito mucho por el programa. Gracias, Muchas Roberto. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.